Qué lindo es Cuautla, paraíso terrenal, Cuautla histórica y hermosa. Hola amigos, con el gusto de saludarlos. Quedamos que íbamos a hacer la segunda parte de la conmemoración de un año más del nacimiento de José María Morelos y Pavón. Esta va a ser esta entrega que más va a versar sobre el asunto del contexto, lo que se vivía en aquel entonces y cómo la Nueva España, en la parte de Valladolid o en Morelia, qué sucedía y la familia de Morelos y lo que estaba sucediendo, porque eso nos va a acercar a entender y darle el tamaño que merece, la magnitud que tiene nuestro héroe, nuestro padre de la independencia, José María Morelos y Pavón. El contexto del lugar de nacimiento de José María Morelos, escribí algo, por eso voy a estar leyendo. Es Valladolid, el contexto de Morelia en 1765. Para conocer con mayor precisión los acontecimientos pasados, debemos considerar el contexto en que se desarrollaron igualmente al pretender definir a la conducta de alguien en cualquier tiempo. Debemos de considerar el contexto social, político, geográfico y cultural en que está inmerso. Dicho lo anterior, recordamos a José María Morelos y Pavón, que nació un 30 de septiembre de 1765. Cumpliría en este año 257 años de edad de haber nacido en las tierras en que se llamó por 300 años Nueva España, en un territorio de 7 millones de kilómetros cuadrados, y en esa circunscripción llamada Valladolid, nombre español que hace alusión a Valladolid de España, que se localiza al norte de la península ibérica. Aparece en el mapa ya por 1329 del siglo XIV. En la época medieval tenía una organización feudal y es muy importante en su tiempo. Ahí vivieron los reyes españoles hasta principios del siglo XVII. Fue capital del reino desde el siglo XVI. El esplendor económico de Valladolid seguía sin ser ya capital del reino de Felipe II, hasta que en 1601 la capital del reino y la corte con el rey Felipe III se trasladó a Madrid hasta nuestros días. Otro dato que distingue a Valladolid es que ahí murió Cristóbal Colón en 1506. Ahí en la Edad Media se construyeron los sitios religiosos medievales, edificios arquitectónicos que sirvieron de modelo para que se construyeran aquí en la Nueva España, en el Virreinato de Perú también y en el Mar de la Plata, pues, Argentina, siendo los monjes y sacerdotes franciscanos, agustinos y jesuitas que llegaron en este orden los promotores de esas edificaciones, los encargados de instaurar e imponer la religión cristiana católica en las tierras del recién descubierto continente. El modo de producción feudal se sostiene por tres instituciones fuertes, que son el ejército militar y la religión, y la corte real, la nobleza. El poder militar de control, represión y expansión de territorios y dominio, dedicados a garantizar el pago de impuestos a tributos a la corona. Este es lo que sigue siendo hasta la fecha, ¿no? Las fuerzas coercitivas y el ente de obediencia, respeto y sumisión de la población en general, utilizando el castigo o el premio, el cielo o el infierno, o a cargo del cuerpo de monjes y sacerdotes que administran la fe y la religión, y desde luego el rey, por decisión divina de Dios, es el elegido para gobernar al Estado, y el derecho de sangre noble por decisión de Dios, alcanzando los privilegios de su linaje a todos sus descendientes por generaciones, hasta que llegó la Revolución Francesa, que derogó el artículo primero de la Constitución Política de 1791, donde queda estipulado que la soberanía reside en la nación, ya no más en la ley divina, y proclama la libertad de pensamiento y en todos los ámbitos de quehacer del hombre, nada más ni menos. Así se vivieron 500 años. Este es el parteaguas, pues, la Revolución Francesa, y por eso los franceses y todos los pensadores de esa época
pues eran catalogados por la Iglesia Católica los herejes, los peligrosos, y esas noticias llegaban a América, no en tiempo real, pero tardaban, no en orden, pero llegaron. Y los que aquí en América, en la América septentrional, en la Nueva España, pues el 90% más no sabía leer y escribir. Así es que solamente los religiosos eran los que sabían de las noticias. Por ejemplo, el cura Miguel Hidalgo hablaba 7 idiomas, ¿no? Entre ellos francés, hizo la traducción de Molière, hizo italiano, hablaba también otomí, lenguas locales. Era una gente preparada. Igual Morelos a los 24 años empieza a estudiar latín porque su idea era hacerse presbítero, primero diácono. Entonces era obligado a conocer otro idioma y era el latín. Ese es el contexto que se vive. En España de aquel entonces había, en 1700, en un censo, había 8,5 millones de habitantes. Y en la Nueva España, en un censo de 1793, casi 5 millones de habitantes. O sea, andábamos más o menos, ¿no? En esas fechas aparece en la escena mundial la Revolución Industrial, en 1760, que inicia en Inglaterra, y esto significa el gran cambio en el modo de producción, el capitalismo, que hasta la fecha, ¿no? Con sus variantes, hasta la fecha sigue predominando. El sistema feudal y semifeudal no terminan por disolverse, está entrando la etapa precapitalista y bueno, viene la parte de la acumulación de dinero, de capital, que le dé poder, y este asunto de los piratas de Inglaterra, ¿no? y de los holandeses, los españoles y los portugueses, que eran los dueños de los mares. Y bueno, se dice pues que el pirata Drake de Inglaterra, pues él nomás esperaba en las aguas turbulentas a los navíos españoles que venían de Perú y de México con el cargamento de oro y plata, y a ellos ahí los atrapaban a la mitad del camino, y es como fueron forjando la Gran Bretaña, el poderío pues naval se los dio los piratas, pero con los recursos de América, de los recién descubiertos territorios, y todo es lo que se estaba respirando, el cambio de ideas, de paradigma, y entonces Napoleón en la guerra francesa se destaca como ser un buen soldado y empieza a hacer batallas de conquista, guerras de conquista, de extensión de su reino, de Francia, irlo haciendo un imperio. Es cuando le pide permiso a los españoles, allá en 1802, el 2 de mayo, pues dicen que es la libertad de los españoles, que les pide permiso a los Borbones de pasar a Portugal, que los iba a combatir. Acuérdense que los portugueses eran muy ligados a los ingleses, pues, formaban uno solo, pues los ingleses dominaban a los portugueses o viceversa. El caso es que el poderío naval entre ellos dos eran los dueños de los mares, y Napoleón, pues cuál sorpresa, ¿no? No solamente no pasó a Portugal, ni siquiera llegó, se quedó en España y los toma por asalto, aprovechando que hay un pleito entre Carlos IV y su hijo Felipe VII, y Napoleón, diplomáticamente muy sagaz, y la historia lo dice, pues se los lleva a Bayona, atrás de los Alpes, ahí los mete a confinar, lejos de que tuvieran ellos las riendas del mando del reino de España, y él pone a su hermano
Napoleón Bonaparte quería expandir su territorio y pone a Pepe Botella, Pepe Botello, ¿no? Más conocido por eso, porque pues ya a los españoles no les dio chance. Estas noticias llegan a América y entonces ellos dicen, bueno, la oligarquía o los grandes, la nobleza que había aquí con el virreinato, pues están preocupados de lo que está sucediendo. No hay rey en España, en consecuencia el virreinato en América, tanto de Perú como de la Nueva España como del Río de la Plata, pues tampoco hay cabeza. Es esa coyuntura la que aprovecha, y eso es lo que Morelos entiende y es lo que están viviendo, y es la época pues en que él a los 24 años de edad se incorpora a estudiar en la universidad donde el cura Miguel Hidalgo es el rector, y cuando toma el grito de la independencia, que grita la convocatoria libertaria de abajo los españoles, mal gobierno, viva Fernando VII, con la Miguel Hidalgo, es cuando Morelos, él se acerca para ofrecer sus servicios de capellán, como capellán, y no, es Miguel Hidalgo que lo encarga, que él se haga cargo de esta revolución, de la independencia en la parte sur, porque él conocía muy bien la parte de llegar a Acapulco y aparte de Guerrero, todas esas partes, y es como José María Morelos y Pavón es el que lo hace todo este contexto de que sucedía en Europa, que sucedía con Napoleón y que sucedía aquí con la oligarquía nativa de española, pues tomar la decisión de una vez que fue ya acabada la insurrección de Hidalgo, a los 4 meses de haber empezado, pues él la continúa hasta 1815, pero aquí pasa en Cuautla en 1812, y ese es el orgullo que tenemos los cuautlenses y los mexicanos. Ese es el contexto en que se desarrolla la vida de José María Morelos y Pavón. Tenía 44 años cuando andaba por aquí por Cuautla. Se despide su amigo y servidor Joaquín Fernández. Hasta la próxima. Me gusta mucho mi tierra, tierra de 1000 colores. Es un jardín muy hermoso donde se dan lindas flores. Qué lindo es Cuautla,